acuérdense de... Está con el celu, pónganlo en la paisada para verlo más grande, ¿sí? ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí. Ya. Bien. Hay alumnos que no me entregaron el trabajo, les aviso, ¿eh? No me acuerdo ahora quién, pero sé que hay alumnos y una cosa, les di un montón de tiempo para que entreguen, ¿sí? Les dimos, va. Así que no sean vagos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, voy a este tema de del trabajo 1, ¿sí? Dice, ¿qué es o cómo definiría un problema? ¿Alguno que me sepa contestar? Este trabajo, no, este uno trabajo pasó es demasiado re viejo, tiempo. profe. biología. No lo hicieron, son recontra. O lo Yo hicieron lo y hicieron. hice, profe, pero me dio una depresión hacerlo. Pero, profe, Sí. pero son una banda de preguntas y no sé, Sí, creo que pero ya levanten no la tengo mano, el trabajo loco, guardado, profe. ¿Cómo? Ya no tengo el trabajo ese guardado, ya se fue de mi computadora. Puf. Si lo encuentro. ¿Qué materia es esta? Yo Pincho. les repito, los que me mandaron los trabajos ya están calificados. Si fijan en el campus están calificados. No sé si vieron. Laboratorio de programación. Acá. No, eso no es. Ya lo califiqué a todos, ¿eh? Por ahí alguno me quedó dando vueltas porque estaba en otro formato o algo así, pero la mayoría los califiqué. Están todos corregidos, calificados. Dice, ¿qué eso cómo definiría un problema? Bueno, ¿qué es? Tiene El que... problema es algo que sucede en el momento que hay que resolver y darle alguna solución. Sí, bien sencillo. ¿Podríamos realizar un análisis de ese problema? Sí. Sí. En realidad, para resolver un problema hay que hacer un análisis, sí o sí. Para encontrar la solución. Exactamente. Analizar sería tener en cuenta distintos parámetros, ver las posibilidades, la solución, una respuesta corta o extensa, un análisis profundo, un análisis extenso o un análisis breve, todo depende del problema, ¿sí? Después dice, ¿cómo encontraría las posibles soluciones? Hay que encontrar la rama del problema o lo que hace que se origine el problema para poder encontrar la solución. Exactamente, ¿sí? Está perfecto eso. Si sé la solución del problema, ¿es suficiente o necesito algo más? No, porque tiene la solución del problema. Tengo la solución, pero tengo que plasmarla, porque estamos hablando de problemas en informática, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es diseñar un método? Todo esto estaba en el PDF. Sí, profe. Inventar una forma de resolver un problema. ¿Es diseñar estrategias? Es una estrategia que yo voy a adoptar para resolver un determinado problema, ¿está bien? ¿Cómo la computadora puede ayudarnos a resolver el problema? Para armar el método. Dándole al lector que tenga algunas de las bases para resolver el problema mediante ella. Sí, también. Y en realidad ustedes tienen que recordar siempre que la computadora es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que me da a mí los elementos para poder llegar a la solución del problema, ¿entienden? Salud. Sí, gracias. El problema en informática, ¿es lo mismo que verlo en la vida real? No. No. ¿Por qué? Porque maneja datos precisos y con instrucciones objetivas. Depende de... ¿Bruto yo? Sí. Sí. Qué grande, muy bien, muy buena la respuesta esa. Ahora te voy a poner un más, ¿sabes? lo está leyendo del trabajo, yo lo borré el trabajo, profe. Pará. ¿No había que borrar los trabajos? Yo lo estoy diciendo en memoria. No hay pará. Me parece que no te quieren, ¿eh? Pará. ¿Cómo comparto pantalla? -2 por mentiroso. Acá. Agregale 3 más, profe, agregale 3 más, por favor. No tengo ningún trabajo. Bien, seguimos, chicos. Si no se Lo borré. Mirá que vamos a estar hasta las 7, si no acá, ¿eh? No importa, mientras no tengo que estar acá, al pedo. Es un tema, podemos conversar de eso también, ¿sí? El tema, bien, el siguiente. Y entonces, me dijiste, fruto entonces del problema de informática, ¿es lo mismo que para una vida real? No, no es lo mismo, ¿sí? Etapas para desarrollar programas. ¿Eso lo encontraron? Sí. Está la primera, definición de problema. ¿Qué la segunda, análisis de problema, diseño del algoritmo y programación. Eso es lo que puse yo. Y mantenimiento. Acá está. Eso puse yo también. No lo tengo acá. A ver si lo tengo acá. Eso está en el PDF también, ¿sí? Sí, está en el PDF. Pero dejémoslo ahí. Está bien. ¿Cuál era el primero entonces? Definir el problema.
qué se refiere eso? A ver. Decirle al programa cuál es tu problema. Por ejemplo, necesito sumar 3 medidas de un triángulo para saber cuál es el tipo de triángulo. Sí, ese sería uno de los pasos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Siguiente paso. Análisis de problema. Deberíamos Saber cuál es el problema. ¿Qué analiza? Por ejemplo, el ejemplo sería este. Miren, el ejemplo es, imagínense que yo le estoy dictando y estoy copiando una carpeta. Diseñar un programa que me permita ingresar 3 medidas, ¿sí? De un triángulo y me devuelva el tipo de triángulo que es. ¿Cuáles son los tipos de triángulos que conocen ustedes? Binomio. Dios, no, vamos a geometría. Equilátero. Está el Geometría, equilátero, vayámonos el de escaleno teoría, y claro. el isósceles. Muy bien. Alan, ¿no? Sí. Bien, Alan. El isósceles, escaleno y equilátero, ¿no? El equilátero tiene todos los lados Sí, todos Iguales. iguales. isósceles, 2 lados iguales. bien, y escaleno, todo desigual. Uno. No, ninguno, todo desigual, bien. Ese sería el problema, ¿sí? Yo quiero que, llevar la pregunta esta, porque no tiene sentido que ustedes vean un montón de preguntas y no lo llevan a un ejemplo práctico, ¿sí? Entonces, el segundo punto, ¿cuál era, Alan, entonces? Analizar el problema, creo. Bueno, ¿cómo analizaríamos este problema acá? Buscamos la solución. Analizando No, las pero- medidas. Analizar. No, porque ahí yo, por ejemplo, debería analizar qué tipo de datos yo voy a obtener, ¿sí? En este Claro. caso van a ser en una unidad de medida que pueden ser milímetros, metros, centímetros, lo que sea, ¿sí? Eso es parte del análisis, ¿está bien? Viendo O las sea que medidas de cada lado. Claro, voy a necesitar un tipo de variable determinada para eso, ¿sí? Entera, puede ser flotante, bueno, todo eso tiene que ver con el análisis. Siguiente paso, entonces, Diseño del algoritmo. bien, ¿qué es un algoritmo? Entonces era la otra cosa. Chan chan. No importa. ¿Qué es un algoritmo? Pasos, Sí. instrucciones o acciones que se deben seguir a realizar ordenadamente para llegar a un fin determinado. Ejemplo, solución de un problema, obtención de una respuesta intermedia o realización de una tarea. Eso. Así, eso todo lo que dijiste te lo voy a abreviar, así se les queda en la cabeza. Bueno, Un algoritmo es una secuencia de instrucciones finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Que tienen un fin, ¿no? ajá, No son eternas, ¿sí? Para resolver un problema. Así es el práctico, cortito. ¿Entienden? sí. Un algoritmo podría ser una receta de cocina, por ejemplo. ¿Entienden? Ah, sí, habían dado esos ejemplos en la... Sí, está perfecto, sí. Apareció. En realidad nuestra vida es un algoritmo. Sí, Acá. aunque ahora aunque hoy en día el algoritmo nuestro está haciendo una especie de loop. ¿Saben lo que es un loop? Sí, se repite, se repite, se repite, se repite. Exactamente. ¿Cuál es la repetición? Estoy en casa todo el día, como una especie de Levantarse, ¿sí? bañarse, desayunar, estudiar, almorzar, hacer alguna actividad, pero todo bañar. en el mismo lugar, ¿se dan cuenta? Levantarse, dormir todo el día y dormir no. Por eso les digo, Claro. es loop porque siempre estoy adentro de un lugar, una casa, ¿entienden? No hay nada más práctico que lupear la vida de hoy en día de la mayoría de nosotros, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería el siguiente, Alan? Dale. ¿Qué es un algoritmo? Ah, no, espera, los pasos. Ya me perdí. Diseño del algoritmo. Bien, eso lo diseñamos, está bien. O sea, el algoritmo no es el programa en sí, ¿entienden por qué? Porque el algoritmo es el lenguaje coloquial, ¿sí? Yo voy a anotar, puedo poner 1, hago tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa, 4, hasta una cantidad de números. Son como los pasos a seguir para poder armar el programa, por ejemplo. ¿Cómo? Son como los pasos a seguir para poder hacer bien, para poder Exactamente, solucionar el son problema. Los pasos, exactamente. Son las instrucciones. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de problema que es, obviamente. Y por eso les decía, la vida en sí es un algoritmo, ¿está bien? Y no es lenguaje de programación porque es el lenguaje coloquial. Es el que más interpretan y manejan ustedes, ¿entienden? O sea, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Contar esto, contar lo otro. No necesito usar lenguaje de programación. Siguiente paso, ¿no? La mantención. No. Mantenimiento. ¿Seguro? No, de programación. Ah, ¿cómo voy a mantener algo que no programé todavía? Por eso sí. ¿Entienden? Programación. ¿Qué sería la programación entonces? Introducir el algoritmo al lenguaje de programación.
O sea, pasar el algoritmo. Exactamente, pasar ese algoritmo, ¿sí? Que a veces hay algunas, nosotros también a veces usamos algoritmo y usamos pseudocódigo. ¿Saben lo que es eso? Sí, Pseudocódigo, no, pseudocódigo. No sé si aparece acá, creo que está. Sí, está en la 14. Es un pseudocódigo. Estamos haciendo toda una especie de contestando todas las preguntas. Es la redacción de cada paso del algoritmo usando oraciones breves y sin incluir adjetivos y artículos. Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo, como su propio nombre indica. Se trata de un código falso, seguro es igual a falso, y es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Perfectamente. Por ejemplo, vieron que los programas tienen una entrada y una salida, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo le pido, volviendo al ejemplo que yo di, ¿no? del triángulo, de ingresar lado 1, eso sería pseudocódigo. o sea, es como que... ¿Entendés? Sí, sí. Es como en vez de copiar en código para que lo entienda la computadora, te lo copias vos para poder entenderlo vos y poder armar el programa. Tiene que ser bastante técnico. Por ejemplo, ingresar lado 1, o sea, yo en la vía no hablo. Te explica cada paso del algoritmo. Claro, pero ya con un lenguaje más técnico que un lenguaje Claro. ingresar al lado 1, después ingresar al lado 2, ingresar al lado 3, así, ¿sí? Y después la salida sería mostrar resultado, por ejemplo, o mostrar tipo de triángulo, ¿sí? Esa sería la salida en pseudocódigo, ¿sí? Claro. O informar tipo de triángulo. ¿Se entiende? Bien. No sé yo si ustedes están chateando porque no estoy viendo el chat, así que traten de prestarme atención y después cuando yo termino me hacen consultas, ¿sí? Si necesitan, obviamente, ir a hacer consultas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y el último, ¿cuál era? Entonces, ese sí era... De mantenimiento. Mantenimiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere con mantenimiento? Mantener el programa, no sé. El programador Claro, modifica el programa según las necesidades que vayan apareciendo. Lo prueba y le va agregando cosas o lo va manteniendo. Por ejemplo, si ustedes son, vamos a dar cuenta que alguno de ustedes es programador, ¿no? Ojalá, va a ganar mucha plata, le digo. Y diseña un programa, ¿no? Y después tiene que, o sea, se lo vende a una empresa y ustedes lo van a poner en práctica, ese programa, para que corra en la empresa, en el lugar que corresponda. No sé, por ejemplo, no sé, el área de ventas necesita un programa para controlar las ventas de los empleados, ¿sí? De los vendedores de la empresa. Seguramente en algún momento va a surgir algún inconveniente en ese programa, porque es muy raro que un programa se construya una vez y funcione siempre igual, ¿sí? O sea que siempre va a requerir alguna ¿qué cosa? Actualización. Esa es la palabra, actualización. Le pasa a Windows, le pasa a Office, le pasa a cualquier programa, aunque esos son programas, son aplicaciones más bien herramientas para trabajar con pero en el caso de una empresa, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que la empresa en la parte de venta necesita vender cosas y cobrarlas en vez de dólares, en vez de peso en dólares. Va a tener que ir el programador y modificar el tipo de moneda en cual va a soportar el programa para hacer la facturación, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Es complicado eso, profe, pasar la moneda? No, es un pavado. No, hablan en lenguaje técnico. Es fácil. Sí, Hola. ¿Entienden cómo es? Les digo, siempre les trato de dar un ejemplo de la vida real. ¿Está bien? Seguimos ahora entonces. Eso terminó. Y bueno, eso tiene que ver con mantenimiento. Y yo me acuerdo que en una época, varios años atrás, yo trabajaba en una empresa que había un muchacho que hacía la parte de programación y el pibe se la pasaba, en la semana iba 2 o 3 veces a arreglar el programa que había puesto. Y cada vez que iba cobraba. ¿Entienden? Bien, en Estados Unidos el pibe ahora es... Un genio, chavales. Un genio total. Siempre lo admiré. Porque el resto no sabía un pomo. Bien, seguimos acá. ¿Dónde estábamos? Vimos algoritmo, qué es el diseño, ya lo vimos, una estrategia, ya la vimos, depende del tipo de problema, ¿sí? Características de los algoritmos. ¿Alguno contestó algo de eso? Salud. Debe ser preciso, debe estar definido, debe
ser finito, debe ser legible y debe definir 3 partes, entrada, proceso y salida. Perfecto, exactamente, eso tiene que tener bien en cuenta, porque si no el programa el algoritmo se le va a hacer eterno, nunca van a finalizarlo. Por eso tiene que estar estructurado. ¿Está bien? Sí. Definición, diagrama de flujo. 7 diagramas principales. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo. Perfecto. ¿Y qué característica tiene ese diagrama de flujo? Ah, no sé, pero hasta ahí no llego, vea. Hay una serie de... Cada paso se representa por un símbolo distinto que tiene Muy una bien. ¿Quién habla? descripción muy cortita. ¿Quién leyó Yo, ahí? Centurión. Muy bien, Centurión. Lo que Marina. leíste... ¿Cómo? Marina, porque me había dicho Mariana antes. ¿Yo te dije Mariana? Sí. No, Pobrecita, loco. perdóname, ¿sí? Sufre demasiado. El tema es así. Está nomenclado la simbología, ¿entienden? ¿Qué quiere decir nomenclada? No Que sé. no puedo poner cualquier símbolo que se me antoje a mí, ¿entienden? Para la entrada, por ejemplo, hay un tipo de diagrama. Para el proceso... Claro, es como un cuadrado, un rectángulo más o menos. Sí, es como un rectángulo y a veces lo hacen como un rectángulo inclinado también. Sí, un rectángulo inclinado. Y un rectángulo bien es el de proceso. Acá encontré las fotos. Muy bien. Yo no estoy mirando fotos, pero todavía me acuerdo. Y les iba a decir, después había otro que son las flechas, que son los conectores, y tienen también, ¿qué más faltaría? A ver. ¿No falta nada más de diagramas? No sé. No sé. No, profe. ¿La salida cómo es? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo se representa? Ah, se unen con flechas que van indicando la dirección hasta la salida. Esos son los conectores. Bien. Y bien, después, y bueno, eso... en realidad todo eso ya lo tendrían que saber de cuarto. ¿Lo saben ustedes? Sí. ¿Qué estabas explicando, profe? Se me fue el wifi y me desconecté. ¿Quién está? Yo. Padre. Ah, bien. No, estoy explicando la parte 1 del trabajo práctico, el primero. Ah, listo. O sea, acá estamos en cada parte. Igual me escuchan algo, yo estoy grabando la clase. Después lo voy a subir, ¿entienden? Lo voy a pasar a MP4 o en formato de HTML y lo voy a subir al Drive, por ejemplo. Después se lo descargan, ¿sí? Ok. Por eso no digan malas palabras y cosas así, porque van a salir grabados, ¿sí? No da. Hola, profe. Hola, ¿quién habla? Tomasito. Al perrito, ¿te arreglaste el audio? Aleluya. Sí, sí. Lautaro. Hola, Lautaro. ¿Eh? Bien. Ahí vi que se unió a la conversación. ¿Me escuchan? Seguimos. Definición de diagrama de flujo. Lo dijimos ya, que hay distintos tipos de simbología. Definición del pseudocódigo también ya lo vimos. Vamos acá a lo importante. ¿Qué es una variable? Un lugar donde se guardan los datos. Y se recuperan. Un lugar donde se guardan datos. No entendí. Yo les voy a hacer más práctico. Es Son algo que varía o recipientes puede especiales variar. para guardar datos. O sea, Sí, la variable es lo que ponemos al principio. Lo que va a venir. ¿Saben qué? Claro, ¿saben una cosa? Eso sí, está bueno aclararlo. Las variables son las que se determinan de entrada. Después yo les voy a enseñar un método que es práctico, cómo identificar a variables en un problema, ¿sí? O sea, yo tengo que saber cuáles variables voy a utilizar leyendo el problema. O sea, porque había diferentes, ¿no? Para almacenar letras, números. Por un lado, esa sería la tipología de variable, ¿sí? Pero lo que yo tengo, o sea, yo voy a necesitar saber cuáles son las variables, aparte de la tipología. Primero determino cuáles y cuántas variables y después la tipología de cada una de ellas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Acá yo les voy a mostrar algo de lo referido a las variables. Esperen un poquito. Bajo. Bien, acá está. ¿Qué son variables? Una variable es un nombre identificador asociado con un dato. ¿Sí? Recuerden, o sea, ¿por qué asociado con un dato? Porque ese recipiente llamado variable va a contener a ese dato, ¿sí? Ejemplo, apellido, teléfono, foto, etc. ¿Sí?
Dice, para cada variable, el programa reserva un espacio suficiente para guardar el dato en la memoria RAM. Eso también lo tienen que saber. Las variables se guardan en la memoria RAM. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la memoria RAM? Sí. ¿Qué era la memoria RAM? Random memory access. Random access memory o memoria de acceso Memoria de acceso random. directo. Memoria de acceso aleatorio. Aleatorio. Eso. Directo, ¿no? No sé dónde está la D. Está bien, estuvo buena la intención. Bien. Yo lo intenté. La felicito, muy bien. Memoria, o sea, es random. Un más por mi seguridad, profe. ¿Eh? Un más por mi seguridad. Sí, te tomaste el cartón. Mirá, más. Bien. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Que está en la memoria RAM. Después, para recuperar el dato asociado con una variable, la CPU tiene que buscar en el espacio reservado. ¿Cómo lo busca? Cric. I don't know. No lo sabemos, profe. No nos acordamos de todo. ¿Qué es el CPU? Procesador. CPU, el procesador. Pero me tienen que decir lo que significa CPU o UPC. Unidad Pues sí que me olvidé de eso. es la unidad Te central. hago llevar hardware. No. CPU es unidad de procesamiento central. de proceso. Unidad central de proceso. O sea, es un más conocido como microprocesador o microchip. ¿Está bien? Ajá. Bien, dice, para recuperar el dato se llama una variable, la CPU, o sea, el micro, tiene que buscar en el espacio. ¿Cómo busca? ¿Por qué no hace ruido? Tienen haciendo, ¿cómo se llama esto? Estático. Deben tener dos micrófonos, algo parecido muy cerca, el micrófono cerca del parlante, algo por el estilo. O el celular cerca de un parlante. Les decía, lo que hace, el micro busca ese dato dentro de la memoria a través de qué? A través del CPU. Se puede que hace eso, pero ¿qué tiene como dato para buscarlo dentro de la memoria? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo rastrea? A través de una dirección de memoria, chicos, ¿sí? ¿Escucharon? Se lo enseñé el año pasado yo. Dirección de memoria que se usaba en qué sistema numérico. No nos acordamos. Eso pasó un año, no nos acordamos. ¿Cómo no? No dije hace Ni 10 me años, acuerdo ni entiendo esto. Yo no me acuerdo lo que pasó hace un mes, profe, así que... Uy, Dios, ¿cómo están? Es un juego de la Copa LOL nomás. ¿Qué día es el guardo. profe? ¿Se acuerdan el año pasado que vimos sistemas numéricos? El binario. Binario. Binario, ¿qué más vimos? Nada más. No, vivimos varios más. Binario y... Hexadecimal. Muy bien. Y octal. ¿En cuál de esos, de nuevo, binario, hexadecimal y octal, en cuál de esos, alguno de esos tres se crea la dirección de memoria? El binario. El binario. No. Es hexadecimal. Hexadecimal. El binario no me sirve. ¿Por qué no me sirve el binario? Porque el binario tiene 1 y 0, ese es para otro tipo de cosas, ¿sí? El hexadecimal no usa, ¿se acuerdan que usa hasta qué número usaba el número, valga la redundancia? 16. Sí, pero ¿qué característica tenía? Que tenía 16. ¿Qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene como base 16. Eso De 0 a 16, no sé. No, los últimos ¿en qué están? En letras, ¿no se acuerdan? Ah, de la A hasta la F. Eran letras, sí, por eso me acuerdo. ¿A partir de dónde? Desde la A hasta la F. De la A. ¿A partir de dónde? ¿De qué número? Del 0. No, está re mal ustedes. A partir del 0 al 9, no sé. Busquen, revisen eso porque eso lo tienen que saber, ¿eh? Bueno, sigamos con programación. Dice, variable indica que se puede cambiar, bueno, ya la definición de variable está acá, miren, gráficamente. Acuérdense, es como una caja, ¿sí? ¿Entiendes? Y de ahí guardo qué cosa, mi dato, lo dice el dibujo. Guardo mi dato en esa caja. Esa caja contenedora que sería en la dirección de memoria donde voy a guardar el dato, ¿está bien? Después, variable indica, ¿por qué la palabra variable?
Porque puede Porque puedo variar. cambiar Porque varía. el valor de los datos en cualquier momento. Exactamente, varía durante el proceso del programa, ¿sí? O sea, durante toda la secuencia de donde se ejecuta ese programa, en algún momento va a cambiar, ¿está bien? Lo que no cambia, ven acá, es la ubicación en la memoria, ¿está bien? Porque sería una locura que el micro tenga que buscar en distintos lugares, ¿sí? Se vuelve loco. Es totalmente defectuoso esa forma de trabajo. Por eso la dirección va a quedar, mientras la PC esté prendida, va a usar la misma dirección siempre. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos de nuevo acá. ¿Qué es una asignación? Una asignación. Una asignación unidad por disco. Ah, no sé. ¿Cómo? No, ahí lo busco, espera. Determinar el valor de la variable. De, Y colocar un dato en el interior de la casilla etiquetada con el nombre de la variable. No sé, profe, estoy leyendo el trabajo. Ah, Porque yo le dije que Yo les voy a decir. Ah, con razón, decía todo por eso. Obviamente, Vamos a suponer, miren la pantalla. Vamos a suponer que yo tengo una variable que se llama total, ¿no? ¿Está bien? Una variable se llama total. ¿Cuál va a ser el resultado? Eso vamos a suponer que es el total de una sumatoria. De la sumatoria de A más B. ¿Y qué son A más B? ¿Qué es A? una ¿Qué es incógnita. A? Una ¿Qué asignación. es A? No, un no, número, una variable. Una variable. Es una variable, exactamente. ¿Y B qué es? También una variable. Una variable. Y le asigno un valor y después lo sumo a los valores y me da un total Claro, de... vamos a suponer que Va, vale vale 20, B vale 5, 20 y haces 40 y te da y 40. este vale 20. ¿Cuál sería el total? 25. Esto lo tienen que tener bien en claro en sus cabezas, se lo voy a decir ahora, voy a insertar algo acá. Voy a insertar, ¿dónde está? Hace mucho que no uso el Word. Acá, formas. Voy a buscar una flecha. Las variables se asignan en este sentido. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Pero eso es algo Ese- importante, ¿para qué lado van? Sí. Cuando avancemos en programación, si no saben cómo es una asignación, se van a confundir siempre. ¿Sí? O sea, no leo como yo leía antes, total igual 25. No, acá es 25 se lo asigno a quién? A la variable llamada total. Total es una variable. Claro. O sea, Ah, el dato se lo estoy asignando porque la variable que se llama total está en un lugar determinado de la memoria. Y pero Le si... estoy asignando... ¿Cómo? No, porque antes no puso la variable total, o sea, no la creó. Sí, en realidad esto es un ejemplo, Alan. Bueno, sí, ya sé. Pero O si sea, ahora voy a ir a un programita pequeño, ahí te voy a dar con el gusto y vas a ver cómo es el tema de la variable, ¿sí? Acá es un ejemplo para que entienda la definición de variable, ¿sí? Nada más que eso. Y la definición de asignación, que es lo que me interesa. Que asigno, el valor se lo asigno a la variable total. 25 se lo asigno a total. No es que total es igual a 25. Total, porque se confunden. Total es igual a 25. En realidad 25 se lo estoy asignando a la variable llamada total. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Dónde estábamos? Asignación, término, comparación y selección. ¿A qué se refieren? ¿Qué cosa? Los términos comparación y selección, ¿a qué se refieren? Profe, selección es if y todo eso, ¿no? La comparación relaciona dos datos y sirve para imponer. Con ellos es posible tomar una decisión al considerar si la condición resulta verdadera o falsa. O sea, la condición es do, for y todo esa mierda. Digo, y todas esas cosas. Sí, dale, te entendí. ¿Y vos, Manuel, qué dijiste? lo reentendido. Los dos dijeron tipo lo mismo. No, mi selección consiste en elegir entre dos acciones diferentes, considerando si se cumplió o no una condición. Bueno, eso es la condición. Por ejemplo, una comparación sería... estamos siempre, acuérdense que estamos en programación, ¿eh? 20 es igual a 20, es una comparación. Es una pregunta, en realidad, ¿no? No es falso, ¿sí? Por eso decía true o false, ¿no? La definición. Bien, y selección. Y selecciones para ver si se cumple una condición. Sí, O sea, en si realidad, 20 es igual a Elegir 20.
Claro, elegir entre dos acciones diferentes y ver si se cumplió o no la condición. Siempre por true o false. Listo. Vamos a la otra. Igual esto lo vamos a ver bien práctico cuando hagamos ejercicio, ¿sí? Che, pará, profe, no entendí. Comparación, cuando comparo dos elementos, ¿sí? Sí, selecciono. Sí, y selecciono el correcto, ¿sí? Por eso, lo van a entender cuando lo vean en un programa, ¿sí? Acá en vez de listo. ¿sí? Bien. Las variables, según su comportamiento, ¿cómo se clasifican? Está float, no. No, espera. Profe, un ejemplo de variable C+, ¿cuál sería? Int. Sí, ahora vamos a ir ahí. ¿Qué quiere decir? Profe? En realidad ese tipo de variable. Int es entero. ¿Vamos? No tengo la 18, no hice la 18. ¿Hiciste algo, Alan? Sí, hice todo, pero la 18 no la hice, no sé por qué. Una era cuantitativa, ¿no? Una era float o cosas así, ¿eso no es? Lo de char y todo eso. Hice re mal. A ver si lo tenemos por acá. No, acá tenemos los comandos, ¿sí? La operadora. ¿Cuál, profe? ¿Qué pregunta, profe? ¿Tipos de variables? Sí. ¿Qué es la 18, profe? Sí. Ahí le digo lo que tengo, profe. Sí. Yo puse que se clasifican por su contenido y por su uso. Por su contenido serían numéricas, lógicas y alfanuméricas, y por su uso de trabajo, contadores o acumuladores. Está perfecto, bien. Esa es la respuesta correcta. Si estoy buscando que no está acá el tipo de variable. Bueno, no está porque en realidad lo tenía que buscar en el apunte, ¿sí? Por eso no está. Y hay un tema ahí que me interesa también que dijo la niña. Se refería a contadores y acumuladores. Eso también después vamos a ver. Eso hay que tenerlo bien en claro, cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Un acumulador. Ahí les doy el ejemplo, ¿sí? Tengan paciencia. Esto lo saco de acá. Bien. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí llego, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero contar eso. Estamos hablando siempre en programación, ¿eh? Sí. No se vayan para otra manera. Contar eso. ¿A qué sería igual? ¿Cómo que sí, tipo? ¿Qué boludo? Después de dormir, Rafaela. Contar, ¿a qué es igual? ¿Cuánto sería eso? ¿Cómo? ¿Cuánto se entiendo? Yo quiero contar eso que escribí. ¿Cuánto da? 1, 2, ¿Usted quiere sumar eso? No, contar. 21. Yo dije sumar. No, usted dijo contar, pero... Ah, ¿viste? Era 6. ¿Eh? 6. Alan, Sí, ¿qué pasó? ¿vos dijiste 6? Sí, No, sí. Fari. Tomátela. No, ¿quién era? ¿Frutos? Fari. Yo. Río. No confía en mí, Bien. profe, ¿qué onda? Ah, a Fruto le dio un pantallazo azul, profe. Ajá, F. No. Pobre. ¿Me escuchan? ¿Qué Sí. tiene PC? Sí. Sí, Después díganle que después le paso la grabación. dale. Está perfecto. Contar lo que hago es contar los elementos. Cuento elementos, no sumo. Y el acumulador sí. ¿Cuál sería el resultado? 21, 25, 28, 21. 30. Empiecen del mayor al menor, es más fácil. 30, ¿no es? 11, 15, 21. 18, 1, 2, 21. 3, más 3, 6, más 6, 12, más 9, 21. 21. Sí, 21. ¿Sí? El acumulador le daría como resultado 21 y el contador 6. ¿Entienden la diferencia entre acumulador y contador? Sí. En programación, uno cuenta elementos y el otro suma elementos. ¿Sí? O sea, en realidad suma los contenidos de esos elementos, los valores. Bien, igual después lo vamos a repasar cuando veamos ejercicios. ¿Dónde estábamos acá? Variables según su comportamiento. La niña había dicho cuál era el comportamiento. ¿A qué se refería con comportamiento?
¿Para qué es? O sea, no sé. ¿Qué acumulan? ¿Cómo? O sea, ¿qué almacenan? ¿Qué Sí. tipo de carácter almacenan? Eso, o sea, Bien. eso de echar... Y después tenemos la tipología, que eso después también les voy a bueno, pasar una tabla, porque no la tienen tampoco. No sé si está en el apunte. ¿Está en el apunte eso? no, ¿No? ¿La tipología no está? no. Bueno, le voy a subir un PDF con la tipología. Pero la Dice tipología, términos... lo que... ¿Qué se almacena en cada uno? ¿Eso es? No, es... En realidad, por ejemplo, si yo quiero sumar... vamos a hacer, de nuevo, voy a hacer la práctica. Si yo quisiera... Ustedes saben que para los números de este tipo, números naturales, se utiliza el número entero, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un número entero y un número flotante, por ejemplo? O un número que tiene coma. Por lo tanto, puede ser con decimal, o sea, puede tener coma y todo eso. Exactamente, un número decimal. Si yo le doy como tipo de variable el número, por ejemplo, la variable in, que vi que la manejan ahí, es entero. Cuando yo, por ejemplo, haga la división de estos números, si el resultado me da con coma, o con decimal, como dicen ustedes, me va a mostrar redondeando el número, ¿entienden? Sí. Porque el tipo de variable que yo le di es entera. Y yo para ese tipo cuando yo sé que va a haber un resultado que no es un número entero, yo tengo que usar variable de tipo flotante, o float, se le llaman en programación. ¿Está bien? Sí. Después vamos a ir en detalle igual, si no se hagan problema. Acá, bueno, tenemos dos términos e instrucciones de entrada y salida en un algoritmo o programa. ¿Qué función cumple? Y los procesos... Sí. Acá les expliqué que la 20 está explicada, ¿sí? ¿Esta que encontraron? En esa yo puse que entrada significa que durante la realización de algoritmos se deberá recoger alguna información. Y la salida, este término significa que al realizarse el algoritmo se debe entregar alguna información. La salida se envía mensajes, valores o resultados al usuario. Ejemplo, esto se puede dar, por ejemplo, cuando sale algún mensaje en nuestro PC. Puse lo mismo. Está bien. Sí, Yo puse la función de los procesos es leer o grabar todo lo que se haga en una computadora. Esto ayuda a que después sea utilizada por otros usuarios o sistemas. Pues... Bien, está bien, la definición es así, está perfecta. Bien, de nuevo la repito, después les voy a pasar la grabación para los que no están. Ahí veo que hay gente que se está uniendo ahora, ¿sí? Bien. ¿Entendieron lo que les expliqué de acumuladores y de asignación? Sí. ¿Sí? Ojalá sí. De nuevo, yo sé que hoy es viernes y están en su casa recontra cansados, están en su casa ya, pero traten de darme bolilla. Vieron que yo no los molesté prácticamente. ¿sí? No está mal. Y los voy a tratar de molestar solamente para darle temas específicos y que aprendan, porque no los puedo llenar de trabajo, si no es mi idea. Quiero que aprendan lo mínimo. Bien, vamos a la actividad 3. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son los operadores en ANSI C? Espere, profe, espere. Ese no sé si está bien hecho. Yo mandé fruta. Ese no lo entendí tampoco, yo lo hice pero no entendí nada. Ese sí que lo entendí porque la profesora mandó 2 links que no mostraban nada. Y la información la saqué toda de internet. ¿No mostraba nada? No, mostraban unas fotos o sea, respondían algunas preguntas, pero las otras las tuve que buscar por internet. Miren, yo subí esto, ¿alguno vio esto? Yo lo subí. ¿En dónde lo subiste? En Drive. En Drive está. Ah, no. Revisen el Drive. Eso de operadores en C, sí, eso Te sí lo voy lo a vi. subir al campo. Te lo voy a subir al campo también, ¿sí? ¿Ven? Acá está lo de asignación que yo les explicaba también, ¿ven? Acá está. Bueno, operadores. No, la actividad 3 no la hice. ¿Me atienden? Acá está. Operadores. Ahí pasa el link. ¿De qué? No sé. De operadores en C. Bien. Ven, acá está en la descripción de los operadores. Está operadores aritméticos, que son los que ustedes conocen, habitualmente se usan, que suma, resta, multiplicación, cociente o división, resto y, bueno, división de nuevo. Esto, acá miren,
¿Están viendo, no, la pantalla? Sí. Dice resto entera. Esto lo tienen que estudiar, después se lo voy a decir para cómo tienen que estudiar esto. ¿Qué significa resto de la división entera? Esto lo vamos a usar mucho en programación. Después la división, la barrita la conoce. Operadores relacionales. De nuevo, esto lo tenían que haber visto el año pasado. ¿Vieron algo de esto? No. El año pasado lo único que Pero- hicimos fue copiar el pizarrón de lo que A ver. copiaba el profesor. Sí, o sea, yo recuerdo haber copiado esto, pero solo lo copiamos. No se lo voy a explicar. No, Lo habrá explicado, pero capaz que no prestamos atención. no, bueno, Pudo haber sucedido lo segundo, me parece. Todo puede ser, profe. Bien. Ojo, acá tienen, vieron que hay una columnita que dice DFD y otra que dice C. Sí, porque En una realidad, diferente. No, el DFD significa diagrama de flujo, ¿sí? Es un programa de diagrama de flujo. Y el C es para programar en el lenguaje C, ¿está bien? Que es el que vamos a usar nosotros. ¿Cómo se representa en realidad, sí? El lenguaje C, por ejemplo, lo que es el resto se representa con un signo de porcentual y en DFD con el mod de módulo, ¿sí? Pero eso dejémoslo de lado. Operador relacional, esto los conocen, mayor, esto lo vamos a usar todo el tiempo. Menor, menor, igual, igual, diferente, tengan en cuenta cómo es el diferente, es signo de exclamación y el igual. ¿Está bien? ¿Están ahí? Sí. No se vayan, ya terminamos. Después tienen los operadores lógicos, ¿sí? Los operandos son considerados falsos, valor 0, o cierto valor de distinto de 0. El resultado siempre es 0 o 1, por eso porque es binario, ¿sí? El operador es lógico. En C se utiliza, ven esto que está acá, que se llama, ¿cómo se llama? A ver. Este símbolo. ¿Cuál? La I, esta. La que está... Sí. Y Soy Ramiro, profe, no veo. Ahí lo mandé. Ampersand. ¿Ahí la ven? Sí. Ampersand, que es como un 8, ¿sí? Ampersand se llama. ¿Qué significa? no ¿Sí? es ¿Qué como significa? una I. Significa I. Claro. and. Bienvenido, fruto de nuevo. Y la palabra y significa, ¿sí? Por ejemplo, en un Buenísimo. algoritmo sería, hoy hay sol y es de día. ¿Entienden? ¿Cómo? Eso es hay sol y es de día. Se refiere a la significa? I. Profe, yo siempre digo que cuando el profesor, me acuerdo del año pasado que el profesor copiaba el código y ponía que ponía scanf y ponía ese signo con 1%. Sí, eso tiene otra explicación, después lo vamos a ver. Ah, ¿sí? listo. Tiene otra explicación. Porcentaje de, en realidad se ponía porcentaje y al lado iba el tipo de variable, ¿sí? Por ejemplo, si era entero se ponía D, ¿sí? Lo más común. Okay. O I, the integer, ¿sí? Bien. El O, ¿sí? Se usan dos palitos, ¿sí? Después lo buscan en el ASCII, ¿sí? Significa o, en inglés or, o en castellano, disyunción. ¿Qué quiere decir disyunción? Esto lo vieron en la primaria. Conjuntos, ¿se acuerdan conjuntos? No. Disyunción es que o es una cosa o es otra. No pueden suceder las dos cosas a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, es de día o es de noche. No puede ser de día y de noche. ¿Entienden? Boom. Hace frío o hace calor. No puede hacer simultáneamente frío o calor. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre conjunción y disyunción? Disyunción es disyunta, de que están separados, que no pueden ser juntos. Bien. Y el otro de abajo, se usa mucho también, es el signo este, que es de negación. En realidad se lo usa, sí, de esa manera. ¿Sí? También lo puedo usar, a ver si está acá. Sí, normalmente después lo vamos a ver más específico en un ejercicio y lo van a entender. Bueno, esta tabla de verdad, ¿lo vieron en matemática esto? No. No, creo que este año lo van a ver. No. Lo paso de largo. Esto lo paso. Acá hay ejemplos.
A ver, ¿qué era esto? Eso copiamos el año anterior. Ah, ¿Esto? ¿verdad? Algo así, sí. Sí, pero bueno, sí. Sí, en realidad esta tabla lo que hace es mostrar la simbología, el signo y qué hace, ¿sí? Pero no me gusta cómo está explicado acá. Comparación. Ver, este el de acá, el 7. Por ejemplo, si yo quisiera, vieron que hace rato hablábamos de comparación. Ajá. Yo no puedo poner, por ejemplo, miren abajo de la pantalla. Si yo pongo 5 es igual a 6. ¿Estoy comparando ahí? No, ¿Cómo? pará. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ah, lo estás comparando. Espera, ¿hay dos signos iguales o uno solo? Uno solo. No, estás comparando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Comparando. Entonces, estás asignando. Ay, exacto. Ah, Le estoy asignando a 5, 6. Y pero cuando ponías dos signos iguales, ¿para qué era eso? Ahora ahí sí era para comparar. Ahí comparabas. Ok. Y esto es 5 es igual a 6. Ahí Y sí 5 es comparamos. igual a 6, entonces está bien. Ya. ¿Ah? Ya entiendo. Y si quiero decir, si lo correcto, ¿cómo sería la respuesta? ¿True o false? Esa. Es falsa. Muy bien. Para que sea correcta, yo tendría que haber escrito 5 es distinto de 6. Ese igual con el signo que está al revés. Profe, pero en el 7 pone comparación y... Ahí es. 5 es distinto de 6. ¿Entienden? Ese sería el true o true, ¿sí? El verdadero. Quiero que entiendan la diferencia. Y con esto se equivocan todo el tiempo. Con estas diferencias. Entre 5 igual a 6 y 5 igual 6. ¿Sí? ¿Influye mucho dónde va el signo de exclamación? Sí. Sí. Porque está nomenclado. ¿Qué es un signo? ¿Es un signo de exclamación eso? Sí. Ali. No, es que te posta, no veo nada. No, amigo. Tipo, pones ¿Estás 5. con el celu? Sí, se me rompió la compu. La quise hacer algo y se rompió. Ah, ¿no tenés más? Ah, putear la computadora. No. El año pasado tuviste hardware. No. Tengo la netbook, pero ahora la está usando otra persona, pero la computadora que yo usaba se rompió porque le quise cambiar algo y salió mal. Después cuando volvamos la vemos y te la arreglamos, ¿sí? Bien. Dale. Bueno, después está acá el ANET, ya lo vimos. El I, sí, lo vimos. Esto para la déjenlo, bueno, el palito. Esto vamos a dejarlo acá y abajo, ahí. Acá está interesante. Se pueden mezclar a veces los signos, ¿sí? Después van a ver que lo van igual distinto igual, o menor igual, mayor igual, ¿sí? Eso lo van a usar para ver estructuras, ¿sí? Bien. Le voy a pasar a la última parte, ¿sí? Que es un ejemplo. ¿Esto lo ven? ¿O se ve muy chiquito? No veo nada, profe. Yo tampoco. ¿Ahí? Ahí se ve re piola. Bien, les puse la lupa, ¿sí? Bien. ¿Qué dice ahí? Int L1, L2, L2. No, arriba de todo, el 1. El programa que permite sacar las medidas de un triángulo y diga qué tipo de triángulo es. Este es el ejemplo que dijo antes del triángulo. Claro. Sí, lo hice recién para... Que está midiendo los lados. Bien, les quería explicar la conformación de la estructura del programa. Eso está hecho en el programa que se llama DEPC. ¿Sí? Lo conocen ustedes, ¿sí? Sí. Que tiene para DEPC y para 6 C++. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el DEPC. programa, Alan? Escribirlo en el chat. DEPC. Dev C++, boludo, Sí, lo vimos el año pasado. No me después se lo acuerdo. subo. Sí, el mismo año pasado. Bien, dice, ¿qué era esto? A ver. ¿Qué cosa? Uy, se me marcó todo. ¿Esto qué es? Era la entrada para poder... No, Es una, no digo nada. Era una función, era el conio.h era para usar las cosas de matemática, algo así. O no me acuerdo. ¿Qué era? No me acuerdo. El include, ¿qué era? El include, tampoco me acuerdo. Pero sé que si no lo pones no tenés nada. La librería. Es de la Muy librería. bien, Manuel.
incluye la librería, ¿entienden? Incluye la librería. ¿Y qué es la librería? Todo el programa. Donde se guarda la información del programa. Los comandos. Más o menos, diría que no. Si yo digo librería, ¿con qué la asocio? La librería, una biblioteca. Con libros. Muy bien. ¿Y qué hay dentro de un libro? Letras, Letras. palabras. Información. Le da como la función para que se pueda armar el programa. ¿O no? Exactamente. Dentro de la librería de C, por ejemplo, acá hay una que se llama, el nombre de la librería es esta. stdio.h. ¿Y el código.h para qué era? No me acuerdo. Ahora te digo. stdio, ¿qué quiere decir? Tiene un sentido el nombre. Estudio. No. Esto quiere decir ST, ¿sí? ST quiere decir, ¿qué? ¿Ninguno sabe? ST viene ¿Qué de es este ruido de fondo? Perro peleando ahí. perro ahí. No se está escuchando nada por el perro de fondo. Standard Input Output Header. Significa eso. Muy bien. Lucho pelado. Output. O sea, atiendan. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta librería está almacenado, ¿qué cosa? Entradas y salidas. Las funciones de entrada y salida. Ahí te veo, ¿cómo andás? ¿Bien? Tuve que cambiar de compu, profe. Sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me entienden, no? Sí, profe. Profe, ¿Y qué es una librería? O sea, dentro de la librería hay un programa también, con las funciones que me dejan a mí, por ejemplo, de acá dentro del programa ya. ¿Qué es función para cada de ustedes? ¿Qué cosa, profe, que dijo? ¿A esto lo vieron el año pasado, PRINF? Sí. Sí. Eso es Sí. Sí, lo ¿Qué vimos. era PRINF? Era para que aparezca en la pantalla. PRINF es como el lenguaje, es como lo que interpretás vos, si el scanf es lo que escanea la computadora para poder sacar el... Es como lo que No, interpreta la computadora. no les pregunté qué hace PRINF. Ah, bueno, está bien. Yo te digo nada. No, Que jamás, aparezca o sea, el comando no, escribir ahí ¿me en la escuchan? pantalla. No, pero lo que pasa es que no quiero que se adelante, no está mal lo que dijiste, ¿sí? PRINF es una función. ¿De qué tipo? De entrada todo ingresar o de salida. ¿Eh? ¿De qué tipo es? Entrada. Y en la pantalla, ¿qué hace esto? te pide el dato. Te pide el dato. Dato del lado 1. Ahí lo dice. Ingresa el dato del lado 1, no sé. En realidad, para mí PRINF es de salida. ¿Por qué? Porque imprime Bueno, sí, es como salida y Porque imprime en la pantalla el claro, mensaje. imprime en la pantalla el mensaje, pero y entonces scanf es el que almacena, que sería la De entrada. entrada. ScanF es el de entrada. A ver. ¿Entendés? ¿Entienden? No es para vos Pero- sola. Profe, pero yo PRINF por internet, es de salida y ScanF de entrada. El ScanF lo que hace es lee el dato o lee el valor de la variable que la ingresa. variable, Y lo guarda ¿dónde? la variable que vos elijas, En la caja. en la caja negra. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bien. Sí. Y acá estaba, bueno, eso es lo que tiene que ver con stdio. O sea, las funciones printf y scanf están contenidas dentro de una librería que se llama stdio, porque es el estándar de entrada y salida. ¿Entienden? Porque si yo el printf, o sea que el printf, si yo analizo el printf dentro de la librería, dentro de la estructura de printf hay todo un programa, ¿sí? Un código largo. Pero yo solamente con poner printf y llamar a la librería ya no hace falta que yo ponga lo que hace internamente printf. ¿Se entiende eso?
Sí, sí. Sí. Bien. Lo mismo el scanf. ¿Está bien? Y el conio es una función también de input-output, ¿sí? Siempre que sea I/O, tiene que ver con entrada-salida, ¿está bien? Pero el con tiene que ver con otro tipo de funciones. ¿Cuál es la función que contiene conio? Esta que está acá abajo. Getch. ¿Qué hace Getch? Eso para que no, para que se cierre el programa cuando nosotros los elegimos, algo así. Para que no se cierre antes de que yo le dé el enter. ¿Sí? Sí. Muy bien, Alan. ¿Esto lo viste dónde? Lo vi en YouTube, pero la gente en YouTube usaban el SYN, no usaban Sí, digo, pero lo usan, pero ese es C++. ¿y qué estamos acá? C. Ah, ok, ok. Después les voy a explicar en otra clase la diferencia entre C y C++, ¿está bien? Pero yo Ah, quiero que aprendan por ahora C. No se usa casi el otro lenguaje, ¿sí? Por lo menos en ese formato. Bien, seguimos. ¿Qué era main? Main era para... Es una función también main. Es la función más importante del programa. Si no tengo el main, no funciona. Main. ¿Sí? Es la función de llamada que le dicen, ¿sí? Pero ¿No se ponía int main? Sí, ¿O está bien así? se puede poner a dos maneras. Ah, Funciona igual, ¿sí? Porque es del tipo entero. Bueno, hay una cosa media rara, pero eso no lo quiero ya la primera clase, recuerden, ¿sí? Voy a hacer una especie de repaso, después vamos a ir bien al detalle. Después de lo que se hace, se pone bueno, paréntesis, la llave de apertura del programa. Después se declaran, como hoy decía Alan, hay que declarar las variables de entrada, ¿sí? Una vez que yo analicé el problema que me dio el profesor, acá dice un programa que permita ingresar, acá falta la E, que permita ingresar los medios de las medidas de un triángulo y medida qué tipo de triángulo es, yo analicé que voy a necesitar cuántas medidas. 3. Bueno, y creé 3 variables, una que se llama L1, L2 y L3. Bien simple, ¿entienden? Siempre en el lenguaje C, cada vez que terminan una sentencia o un renglón, tienen que poner punto y coma, ¿sí? Hay casos excepcionales que después les voy a explicar cuáles. printf, ¿qué hace? Entonces, esto en la pantalla, ¿qué me va a aparecer a mí? Esto, lo que está entre comillas, ¿está bien? Sí. Y les decía, ¿para qué es el /n? Para bajar una línea, o sea que quede un espacio. Exacto. El famoso salto de línea, ¿sí? Sí, salto de línea. Para que no salga todo en el mismo renglón. Y bueno, acá lo que hace el porcentaje de el scanf, dijimos ya, ¿sí? Lee el dato, ¿sí? Lo ubica en memoria. Y lo que hace, acá tiene el ampersand, tiene que estar siempre en conjunto con el nombre de la variable. Oh, ¿sí? Porque es como una especie de mochila que me permite a mí distinguir que esto es una variable, ¿sí? Que está ubicado en un lugar en la memoria, ¿está bien? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con los otros 3 restantes, ¿sí? El lado 2 y el lado 3, ¿sí? Sí. Y acá aparece algo que ustedes no vieron todavía, o deberían haber visto el año pasado, la sentencia if. Sentencia if. ¿Sí? ¿Qué significaba if? Sí. Bueno, muy bien. Y acá ven, L1 es igual a L2 y L1 es igual a L3 y L2 es igual a L3. ¿cómo sería este caso? Y otro. En realidad el if dice sí, se está preguntando. Si L1 es igual a Cumple esta L2. condición, entonces imprimir es un triángulo equilátero. Claro. O sea, si sucede esto, si esto sucede, si L1 es igual a L2 y, ¿se acuerdan? E inclusive L1 es igual a L3 y L2 es igual a L3, ahí va a suceder esto, ¿sí? Voy a mostrar en la salida que el triángulo es equilátero. Después les voy a explicar cuándo se pone llave y cuándo no. Se pone en realidad cuando hay más de una instrucción, ¿sí? Y el else, si no sucedía esto, Entonces, pasa va a decir que L1 es distinto de L2
y L1 es distinto de L3 y L2 es distinto de L3, o sea, son Sería todos, un triángulo escaleno. pues son todos distintos. Y para el tercero yo no necesito poner el sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el cero? Porque... Espera, a ver. Porque... ¿Puedo poner el if? Ujú. Porque yo estoy arriba. No, porque ¿Él ya sé qué lo- significaba, profe? Porque ya descarté. Ah, claro, porque... Es verdad, sí, sí. No es ninguna de las otras dos. Entonces ya no... Porque comparé, exactamente, comparé tres iguales, tres distintos y me queda tercero. Muteate, Lucho. Bien, ahora lo voy a ejecutar. No. Entonces... ¿Ven? ¿Ven ahí? Sí. No. O ¿Cómo? sea, tenés que subirlo un poquito. A la ventana. Está muy abajo. Lo que pasa es que esto es el, ¿cómo se llama? Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Yo no puedo ver, profe. ¿Por qué? Profe, yo no lo puedo ver. ¿Por qué no ven? No me aparece. ¿Qué ves? Pero vayan a... Tiene que tocar a la pantalla del Roberto profesor Checolán, Roberto. a la pantalla de Exactamente. Roberto Checolán. Sí, No a la cámara del profe. Hay una que dice RCC, Roberto Tijuana, ahí tienes que ir. No me diga que estuvieron toda la hora mirándome a mí, no mirando la pantalla. Dios. No. No, No digan Lenguaje nada. técnico, lenguaje técnico. Ah. Después le paso igual, ¿sí? Le paso el video, ¿está bien? Ok. Bien, L1. Profe, Sí, yo cuando usé el programa primero tuve que ir compilar el programa. sí, lo que pasa es que ya está hecho, yo gané tiempo, ¿sí? Ah, está bien. En realidad el que yo toqué acá, ¿lo ven? Este es compilar y ejecutar. Este es compilar solo y este es ejecutar solo. Puedo hacer con este y después, una vez que me dice que no hay errores, voy a este, ¿sí? Y si no, puedo hacer este que hace las dos cosas. Igual me va a tirar si hay errores. ¿Está bien? Profe, Sí. como que va a grabar toda la clase, ¿en dónde lo va a subir? Porque yo llegué un poco tarde. Lo voy a subir al Drive y al campus. ¿Está bien? Ah, bueno. Dale, Así gracias. que, no, por favor. Los que no lo reciben, pero aguántenme que lo voy a editar igual, si no, lo voy a subir todo. Yo también llegué algo tarde. Y voy a subir por lo menos la parte de la clase, ¿sí? Ok. Escuchen, téngame paciencia, no lo voy a subir hoy mismo o mañana, porque lo tengo que editar, porque estoy usando una aplicación que se llama Camtasia, ¿sí? Que es para grabar. Grabar el Minecraft. Ya. Ah, ¿la conocen? Sí. Este video edición profesional. Un youtuber usó Camtasia. Video edición profesional, ¿eh? Así que, Sí, Alan, por eso pregunté, porque youtuber. estoy un poco perdida de todo. Porque llegué un Profe. poco a las 4:20. Ah, recién. After Effects. OBS, gracias. Hace Estoy 6 todavía minutos. como entré esta mierda. ¡Uepa! ¡Epa! Esta boca. Mira, vamos al ejemplo. Después se putea, vamos al ejemplo. Lado 1, 20. ¿Ven? Esa es la salida printf, chicos. ¿Ven ahí? O sea, Sí. el ingreso lado me lo mostró ¿quién? printf. Por eso es salida de pantalla. ¿Comprenden? Sí. Lado 2, 10. Lado 3, 5. ¿Qué me va a dar como resultado? Que... ¿El escaleno es? Ah, es el... Tomá, el escaleno. ¿Por qué? ¿Está bien? Porque ninguno es igual. Son 3 desiguales. ¿Está bien? Grande, profe, un más, profe, un más. Ah, si yo ni siquiera estoy con usted. ¿Quién sos? Ah, Federico ¿Quién te González, conoce? profe. ¿Quién te conoce? es lo mismo, sí. Bien. Ya creo que con esto vamos a... ¿Dónde está eso, maldito? Acá. ¿Qué todo, profe? No sé qué... Ah, acá. Maldito no es mala palabra. Profe, ¿Cómo no? ahora vas a tener que editar. Sí, no, va editado. Insulto. Todos los insultos que diga el profe Bien. serán editados.
Bueno, Profe, sí, ¿vos tenés una compu de escritorio? sí. Ah, ¿Por? bueno. Porque alta Negu tenemos, profe. ¿Eh? Alta Negu tenemos. La que llevabas al colegio. Sí, esa la tengo ahí abajo. Pero no, porque acá no. estoy en un lugar en un... Si así es la notebook, Es no me imagino zarpe tu este compu. padre. Ya nave. Se te usa en el celular. Tan terrible ustedes, ¿eh? Bien, esta es la actividad 3. ¿Vieron cuáles son los operadores? Ya lo mostramos. ¿Por qué utilizamos las palabras de término, condición y selección? Esto es el condicional y el de selección. ¿Se acuerdan, no? El if, ¿sí? Que vimos recién. Sí. Aquí hay nuevas iteraciones. Las iteraciones todavía no lo vimos. Ciclos tampoco. Ya a partir de hoy les voy a habilitar, o mañana, una solapa en el campus que habla de esto, ¿sí? De estructuras repetitivas, que son el while, el for, ¿sí? Y también llamados ciclos. Lo que quiero es que los lean, ¿está bien? ¿Está en la 4 Sí. en la cocina? Ah. No entiendo, no te entendí, te juro. No, que dice que si está en la Ah, que actividad está en la 4, porque algunos lo tenemos en la actividad 4. Sí, pero ella le puso esto lo subió Peñalosa, le puso actividad 3, ¿sí? Pero es la 4, ¿está bien? Sí. No le den bolilla, denle bolilla al contenido, ¿está? Sí, ¿Esto va a seguir, profe? No, son 5 minutos y cortamos, ¿sí? Queda tranquilo. Bueno, quiero repasar por lo menos lo que vimos hasta ahora, chicos, nada más, ¿sí? Esto supuestamente lo hicieron, ¿no? Sí. Algunos no. Supuestamente. Va, lo hicimos, pero lo hicimos por hacer porque no entendimos nada. Sí, ya sé. De esto les vamos a dar una clase especial, ¿está bien? Ok. Así que no sigo con esto. ¿Estamos? Bueno. Les vamos a dar una clase bien específica de esto porque esto no lo vieron. Yo sé que no lo vieron. O si lo vieron muy por arriba con Gil. Era un motivo para no afanarle la netbook. Así que ahora voy a dejar de compartir.